prenatal y ese es el momento más crítico, más difícil, y 10% se encuentra en el momento de la labor de parto. Esto último del 10% ocurre con mucha frecuencia en las pacientes que no tienen un control prenatal. Y eso lo veía muchas veces en el Santo Tomás cuando llegaban pacientes, por ejemplo, veía algunas pacientes indígenas, por ejemplo, que llegaban que nunca se habían controlado el embarazo y tenían un cáncer del cuello del útero. Era muy raro encontrarlo, pero sí vi un par de casos. Llegaban con un cáncer del cuello del útero y venían en labor de parto. Entonces ya el tratamiento, el manejo era bastante complicado, porque ellas no habían tenido un control prenatal adecuado. El manejo debe ser individualizado, balanceando los aspectos médicos, éticos, morales, espirituales y culturales. Esto muchas veces es muy difícil de hacer. Parece fácil, pero no lo es. Porque nosotros siempre como médicos y como seres humanos, nosotros siempre tratamos de pensar que la persona que está enfrente de nosotros tiene aspectos, por ejemplo, éticos, espirituales muy parecidos a los nuestros, pero no siempre es así. Así que muchas veces un médico puede llegar a decirle, mira, la solución ideal en tu caso es interrumpir el embarazo, por ejemplo, a las 10 semanas y darte un tratamiento para que sobreviva tu bebé, perdón, para que sobrevivas, pero el bebé lastimosamente va a fallecer. Eso va a ser en algunos casos y lo vamos a ver en unos casos puntuales. Pero muchas veces la paciente te va a decir, bueno, eso puede sonar muy bien desde el punto de vista médico, pero yo no voy a perder el embarazo y ella va a continuar con el embarazo. Y su pronóstico como cáncer a la final va a ser menor, o sea que va a empeorar el pronóstico para ella. Pero para ella, dentro de sus creencias y sus condiciones, va a ser mucho mejor que interrumpir el embarazo. Ella va a preferir tener el nacimiento de su bebé sano y ella sufrir las consecuencias. Así que muchas veces es importante entender esta parte porque cuando uno habla con los pacientes, la idea no es decirles qué es lo que deben hacer, sino darles eh, las realidades, todo lo que es medicina basada en la evidencia, y a la final la paciente junto con sus familiares son los que muchas veces terminan tomando las decisiones, aunque a nosotros no nos parezca. Les voy a hablar específicamente ahora de ciertos tipos de cánceres, cáncer del cuello del útero, principalmente le voy a hablar sobre inicialmente lo que son las lesiones premalignas. Esto es muy importante porque las lesiones premalignas son muchísimo más frecuentes que las lesiones malignas, o sea, lo que es el cáncer del cuello del útero. Y cuando le hablo de lesiones premalignas, le estoy hablando específicamente de infecciones por virus del papiloma humano. Todo esto ustedes lo van a dar en ginecología, pero yo sé que ya hay clases anteriores en donde ustedes han tocado mucho con respecto a lo que es la prueba de la citología cervical o Papa Nicolau y lo que es el virus del papiloma humano. Es muy importante entender que aproximadamente una quinta parte de todas las mujeres embarazadas pueden llegar a tener algún tipo de lesión que se encuentra en una citología cervical o un papanicolao que se hace de rutina en todas las mujeres embarazadas. Inclusive hay mujeres embarazadas que no se que se hacen, por ejemplo, la prueba de citología unos meses antes de quedar embarazadas y hay que estar tomando decisiones al respecto. Pero normalmente en todos los centros de salud, cuando llega una mujer a su control prenatal, si ya no tiene un papanicolao muy reciente, pues automáticamente se va a hacer la prueba de papanicolao y esta puede mostrar una infección de virus del papiloma humano o una lesión premaligna. Durante el embarazo muchas veces es importante determinar entonces qué tipo de lesión tiene y qué tipo de infección es. Y para eso hay ciertos conceptos importantes que hay que aprender. Número uno, lo que es la prueba de Papa Nicolau, la prueba de citología cervical, se puede hacer sin ningún problema en la mujer embarazada. Hoy día es muy raro encontrar eso, pero yo cuando estaba haciendo el internado y la residencia, pues había muchas pacientes que me decían pues que ellas no se hacían, que no se habían hecho ningún tipo de Papa Nicolau ni nada, porque como estaba embarazada, el médico no se lo hacía, porque estaba como, para el médico era como contraindicado hacerlo. Pero eso no es cierto. Se puede hacer la prueba, se puede utilizar citobror, se puede utilizar cualquier tipo de espátula, no hay ningún problema con ninguna. Inclusive si en el embarazo nosotros vemos una lesión que yo sospecho que puede ser un cáncer, yo no le voy a tomar un Papa Nicolau, sino que le tengo que hacer una biopsia. Y también se pueden hacer biopsias en el embarazo, en el cuello del útero. Va a sangrar un poquito más porque hay más congestión, pero para eso nosotros tenemos muchas sustancias que pueden funcionar para parar esos sangrados e inclusive podemos utilizar electrofulguración si es necesario. Pero lo importante es nunca, es importante aprender que no se debe dejar de hacer el diagnóstico simplemente porque la paciente está embarazada, simplemente dejándolo ahí.
Esto es un cuello del útero normal con algo de un ectropion típico y fisiológico que se observa en el embarazo y en muchas mujeres, inclusive no embarazadas. Y esto es una lesión premaligna, por ejemplo, esto es lo que es una displasia severa. No necesito que se aprendan, por ejemplo, los tipos de displasias, pero sí hay algunas cositas que sí se tienen que aprender ahora mismo, por ejemplo, para el manejo. Nosotros muchas veces cuando hacemos una citología cervical o un Papa Nicolau y muestra que hay infección por el virus del papiloma humano o hay sospecha de infección por el virus del papiloma humano, nosotros le mandamos a hacer un estudio que se llama colposcopía. La colposcopía se hace con un aparato que es como un microscopio que hace que se vea el cuello del útero en grande y las imágenes, por ejemplo, como estas que ustedes vieron acá, muchas veces se pueden llegar a ver mucho más amplias y mucho más grandes y podemos hacer el diagnóstico. Bueno, ahí se fue la imagen. Era la imagen que les quería mostrar. Entonces, muchas veces cuando nosotros con el colposcopio, nosotros podemos ver las imágenes bien grandes y podemos darnos cuenta de una vez si hay o no hay algún tipo de lesión, como la imagen que aparece aquí a la derecha. Eso se ve generalmente con un colposcopio. Entonces, si es una lesión de bajo grado, yo sospecho que es una lesión de bajo grado, igual le hacemos una biopsia. Si es una lesión de alto grado, también lo puedo ver por la colposcopía o la biopsia. Y si es un cáncer invasor, pues la misma cosa. Lo que le llamamos colposcopía no satisfactoria es cuando realmente no podemos hacer el diagnóstico colposcópico y eso realmente ocurre muy rara vez en el embarazo, porque en el embarazo generalmente se ve muy bien todo, por los mismos efectos fisiológicos y anatómicos del embarazo sobre el cuello del útero. Entonces, es importante según cada lesión, por ejemplo, si nosotros le encontramos lesiones de bajo grado, lo que hacemos es simplemente le hacemos un control, porque sabemos que las lesiones de bajo grado no van a transformarse en cáncer en los 9 meses de embarazo. Así que le hacemos un control posterior y no pasa absolutamente nada. Si encontramos una lesión de alto grado, entonces son lesiones que ya tienen cierta probabilidad de transformarse en cáncer en un futuro. Pero igual, el manejo en estos casos sigue siendo el mismo. Se le hace un manejo en donde la tenemos que hacer un corte en el cuello del útero amplio para poder hacer el diagnóstico, pero el corte no se lo hacemos en el embarazo porque sabemos que en el embarazo no va a haber suficiente progresión o daño como para llegar a producirse una lesión de alto grado, transformarse en un cáncer durante el embarazo. Sabemos que eso puede tomar aproximadamente 1 a 2 años. Así que el manejo, que es hacer el corte en el salón de operaciones o en el consultorio, que es lo que le llamamos un codo con asa o un lip en inglés, eso generalmente lo hacemos posterior al parto. Generalmente se hace 6 semanas o 12 semanas después del parto. Si tenemos un cáncer invasor, pues nosotros ahora vamos a tocar todo el tema con respecto a eso y la colposcopía no satisfactoria simplemente se repite la colposcopía más adelante. ¿Qué cosas quiero que aprendan de acá? Que el 70% de las lesiones displásicas de alto grado se van a resolver solas sin ningún tipo de tratamiento. Muchas veces se van a curar solas. Así que no hay ningún problema con esperar más adelante. Y las podemos hacer sin ningún problema hasta 6 semanas después del parto. 6 semanas, ¿por qué? Porque ese es el periodo puerperio en donde el cuello del útero va a regresar a lo normal. Y el último punto es el más importante que quiero que se aprenda, que la vía de parto puede seguir siendo vaginal. No importa si la paciente tiene una infección por virus del papiloma humano, no importa si la paciente tiene una lesión de bajo grado, si tiene una lesión de alto grado, ella puede tener un parto vaginal. El virus del papiloma humano o las infecciones por virus del papiloma humano causante de cáncer del cuello del útero tipo 16, 18, etcétera, no contraindican un parto vaginal porque no le hacen absolutamente nada al feto. Eso sí, si tenemos condilomas acuminados que son muy grandes, nosotros generalmente a esos condilomas le damos tratamiento para que se destruya, los destruimos antes del momento del parto. Pero si tenemos condilomas durante la labor de parto, ahí sí terminamos haciéndole cesárea para que el bebé no pase por los condilomas, que ahí puede haber condilomatosis laríngea en el bebé y también estos condilomas se pueden romper durante la labor de parto y producir mucho sangrado. Entonces, es muy importante entender esos conceptos. Condilomas acuminados que no se les dio tratamiento durante el embarazo por alguna razón misteriosa
ellas generalmente sí van a terminar en cesárea. Pero la simple infección por virus del papiloma humano no, porque son virus distintos. Condilomas, el 6 y el 11, que sí producen daños o condilomatosis faríngea en el bebé, no es lo mismo que el 16, 18, 31, 33, etcétera, que son los que tienen que ver con cáncer del cuello del útero. Son primos, pero no son los mismos y no le producen daños al feto. Así que no hay ningún problema con el parto vaginal. Supongamos que tenemos un cáncer invasor del cuello del útero, eso solamente va a ocurrir en el 1% de todos los casos perdón, el 1% de todos los casos de cáncer de cuello del útero se diagnostican durante el embarazo, el 99% no. Es muy raro, pero es uno de los diagnósticos más comunes por la cantidad de citologías cervicales que se hacen. Generalmente es asintomático, no produce nada y algunas pacientes se quejan de sangrado postcoital. Es muy importante entender que todos los sangrados en el embarazo no tienen que ver con lo que les enseñaron a ustedes, que es lo que es el sangrado del primer trimestre o el sangrado del tercer trimestre o el sangrado de la primera mitad, que si los abortos, que si el ectópico, que si la mola, que si la placenta previa. No, todos los sangrados pueden ser eso, pero también hay que investigar las causas ginecológicas, como son cervicitis, lo que son el mismo cáncer del cuello del útero, etcétera, etcétera. Laceraciones vaginales, etcétera. Generalmente el cáncer no afecta el embarazo y el embarazo tampoco afecta el curso de la enfermedad. La sobrevida de las embarazadas versus las no embarazadas es exactamente igual, 80 versus 82%, o sea, no afecta. También aparte de eso hay que individualizar cada caso, como ya les había dicho, es importante armar un grupo multidisciplinario, es importante tener un especialista en medicina materno-fetal o perinatólogo, un neonatólogo para atención principalmente cuando en estos casos hay que sacar un bebé prematuro, el ginecólogo oncólogo, que es el que principalmente va a estar velando por la salud de la madre, no tanto por el del bebé, sino por la salud de la madre y el tratamiento adecuado para la madre, y también otros servicios como lo que es radioterapia, salud mental, psicología, psiquiatría tienen mucho que ver con esto, inclusive también lo que es trabajo social o sociología. También es importante hablar sobre las opciones terapéuticas y estas van a depender de muchas cosas. No es lo mismo diagnosticar, por ejemplo, un cáncer del cuello del útero en una paciente que va cursando 6 semanas de embarazo que una que está cursando 20 semanas o que una que está cursando 32 semanas de gestación. El tratamiento que vamos a dar es totalmente diferente. Si el tratamiento, si la paciente la diagnosticamos en el tercer trimestre, ya sea a las 30, 32, 34 semanas, pues realmente el tratamiento simplemente va a ser posterior al nacimiento del bebé. Ahora vamos a ver cómo nacen estos bebés con cáncer de cuello del útero. Nace el bebé y de ahí comienza el tratamiento. Pero si lo diagnosticamos muy temprano, en el embarazo, 6, 7, 8 semanas, pues ahí tenemos que dilucidar, por ejemplo, qué hacer con la paciente mientras cursa todavía el embarazo, que van a faltar todavía 7, 8 meses para el nacimiento. También va a depender del estadio del cáncer. No es lo mismo un estadio temprano que un estadio tardío. Ahora se los voy a dividir. Tampoco es lo mismo dependiendo que si el bebé tiene algún tipo de problema, algún tipo de malformación o algún otro tipo de alteración. El deseo de continuar el embarazo, que fue lo principal que yo le comenté al inicio sobre la paciente, si ella quiere continuar el embarazo o no quiere continuar el embarazo. Y también está lo de la paridad y el deseo de más embarazo, que eso tiene que ver principalmente con conservación del útero. En general, para que se lo aprendan de esta forma, sin enredarse mucho, en los estadios tempranos, el manejo generalmente es esperar hasta el momento de la maduración del bebé y en el momento en que el bebé está maduro, puede ser a las 32 semanas utilizando corticoides, a las 33, 34 semanas, en ese momento se interrumpe el embarazo con una cesárea. No le damos parto vaginal a las pacientes con cáncer del cuello del útero, porque las pacientes con cáncer del cuello del útero pueden tener laceraciones, desgarros que pueden empeorar el pronóstico del cáncer porque obviamente va a pasar el bebé a través del cuello del útero que va a tener entonces una lesión maligna. Existe, por ejemplo, estudios que ustedes van a ver, por ejemplo, con parto vaginal y eso. Yo he leído varios estudios, por ejemplo, en Brasil hay un estudio bien grande que hicieron y
realmente tenían buenos resultados, pero en general no está recomendado. La medicina basada en la evidencia en el mundo en general no está recomendado. Hay que tener un centro muy especializado en esto y la verdad muchas ganas de tener un parto vaginal con cáncer del cuello del útero para poder entonces arriesgarse en ese sentido. Las pacientes que quieren paridad futura, que es muy raro encontrarlo en algunas pacientes con cáncer del cuello del útero, pero siempre hay alguna paciente que ella dice, bueno, este es mi primer embarazo y quiero tener más, y tiene un cáncer del cuello del útero. Muchas veces lo que hacemos es que hacemos un cono cervical con márgenes libres y le hacemos una laparoscopía, quitamos todos los ganglios alrededor y ellas conservan su útero. Y en algunos estudios, con una técnica muy bien hecha, entonces el pronóstico puede ser bastante bueno, pero no igual que si le hacemos entonces una histerectomía. Así que muchas veces le hacemos la cesárea y por ahí mismito el oncólogo le hace una histerectomía. Nace el bebé, cerramos el útero y él se encarga de hacer entonces una histerectomía radical, que es una histerectomía en donde se quitan todos los bordes. Así que principalmente quiero que se aprendan eso, estadios tempranos. No interrumpimos el embarazo, no hacemos ningún aborto de nada. Simplemente esperamos hasta el momento de maduración pulmonar que lo podemos acelerar con corticoides y en ese momento le hacemos una cesárea, no parto vaginal, sino cesárea e histerectomía. Todos los estudios han demostrado que si tú esperas, y estos son estudios del año 65 hasta esta fecha, han demostrado que en la sobrevida a 5 años es idéntica que si tú interrumpes el embarazo. Por eso es que ya a nadie se le ocurre interrumpir un embarazo por un cáncer del cuello del útero en un estadio temprano 1A1. En los estadios más avanzados, ahí sí se complica el asunto porque esperar, por ejemplo, 5, 6, 7 meses a que madure el bebé, ahí sí hay problemas. Entonces, muchas veces todo depende de la edad gestacional. Si se diagnostica después de las 27, 28, 29 semanas, le podemos poner corticoides, esperamos un par de semanas, maduración pulmonar, sale el bebé y entonces se puede hacer una histerectomía radical si está indicada o si no, entonces dar quimioterapia y radioterapia después de nacido el bebé. Si se hace en un estadio muy temprano el diagnóstico, entonces ahí tenemos que hablar con la paciente y explicarle, decirle, mira, si esperamos más tiempo, entonces tu bebé puede nacer vivo, puede nacer todo bien, pero tú vas a tener menos sobrevida a los 5 años. La sobrevida puede bajar hasta un 10-20% dependiendo del estadio y dependiendo del momento en que se diagnostica. Muchas de estas pacientes, por ejemplo, en un estadio 3 y 4 es rarísimo que ellas queden embarazadas, pero puede ocurrir. Pero muchas veces el estadio 2 sí tiene una sobrevida alta que está por encima del 80%, pero si se diagnostica muy temprano y esperamos varios meses, ese porcentaje puede bajar de un 80 a un 70% o menos. Entonces eso es parte de lo que hay que hablar con la paciente y muchas veces la paciente junto con sus familiares van a tomar la decisión. Al menos en lo que yo he visto, en la experiencia que he tenido en estos casos, la gran mayoría de las pacientes muchas veces ya han tenido hijos anteriormente y muchas de estas pacientes pues a la final terminan haciendo una interrupción del embarazo con tratamiento inmediato. El tratamiento hay que entender que muchas veces le va a dar radioterapia y la radioterapia automáticamente va a matar al feto, o sea que se va a producir como un aborto terapéutico en ese momento. El otro cáncer que voy a mencionar es lo que es el cáncer de ovario. Aquí es importante entender que no le voy a hablar solamente de cáncer de ovario porque es extremadamente raro, sino que le voy a hablar en general lo que son las masas anexiales. Esto sí es mucho más común, cerca del 2 al 5% de las pacientes se le va a diagnosticar alguna masa anexial. Muchas veces estas pueden llegar a ser benignas, y la gran mayoría. Cerca del 75% pueden ser quistes benignos que inclusive pueden desaparecer durante el curso del embarazo y se le puede hacer un control fácilmente. Uno de 1000 embarazos se va a someter a una cirugía para evaluar masas anexiales y de ese uno de 1000, 1 al 3% van a resultar cáncer de ovario. O sea que el cáncer de ovario ocurre en 1 en 18.000 embarazos. Muy raro. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que aprendan aquí? Número uno, los cánceres de ovario. Los más comunes que se encuentran en el embarazo son los germinales, como un disgerminoma, gonadoblastomas, etcétera.
Teratosarcomas, por ejemplo, son muy raros, pero estos son cánceres germinales que ocurren al principio porque son en mujeres jóvenes. Esos cánceres, por ejemplo, un cistoadenocarcinoma, por ejemplo, que son mucho más agresivos, estos generalmente se encuentran en mujeres mayores de 40, 50 años, que generalmente no son edades reproductivas. El cáncer de ovario, igual que en el cáncer de cuello del útero, no afecta el embarazo y el embarazo tampoco afecta la historia natural del cáncer de ovario. Hay que entender que las masas anexiales, sean o no sean un cáncer, que sea un quiste simple, cuando miren más de 8 centímetros se pueden torcer y pueden producir mucho dolor y van a requerir cirugía de urgencia. Si se desea continuar el embarazo, que en la mayoría de los casos va a ser así, el retardo de tratamiento con radioterapia o quimioterapia no aparenta ninguna modificación en el pronóstico oncológico. Entonces, igualito que hicimos con la colposcopía, por ejemplo, si nosotros encontramos un quiste simple que es menor de 6 centímetros, el manejo es sencillo, simplemente le repetimos el ultrasonido más adelante y ya. Cuando un quiste mayor de 8 centímetros, entonces, ¿qué haríamos? Como le dije que hay más riesgo de torsión, entonces en estos casos las operamos. Así de sencillo. La cirugía, por ejemplo, y quitar un quiste en el embarazo, ¿se puede hacer? Sí. ¿La anestesia o la cirugía va a afectar el embarazo? No. Vamos a tocar un par de puntos con respecto a eso. Tumor sólido que tiene un aspecto benigno, podemos depender de cada caso. Si a nosotros nos parece que es algo benigno y no sentimos que vaya a torcerse, es muy pequeño o algo, esperamos. Y después del embarazo lo operamos. Y si es necesario operarlo, pues lo operamos. Y si tiene una masa que tiene un aspecto maligno, pues ahí no pensamos dos veces, lo operamos. Igualito que los quistes grandes. Muchas de esas pacientes con quistes grandes mayores de 8 centímetros siempre van a tener dolor, así que muchas veces la vamos a operar de todas maneras. El momento óptimo para la cirugía son entre las 16 y las 20 semanas. ¿Por qué? Porque la placenta ya reemplazó la función del cuerpo lúteo, así que no necesitamos ese ovario que está produciendo progesterona, porque la misma placenta ya lo está produciendo. La mayoría de los quistes funcionales que ocurrían al principio ya desaparecieron, así que les dimos chance para que desaparecieran. Y es el momento ideal para realizarlo por una cirugía laparoscópica, y no tenemos que hacer una cirugía abierta, no tenemos que abrir el abdomen como una cesárea o una cirugía abierta tipo longitudinal, porque por laparoscopía con 3 huequitos chiquitos de 5 milímetros podemos operar, quitar el quiste sin ningún tipo de problema y dejar el útero fantástico, perfecto, con su embarazo en crecimiento sin ningún problema. Si la masa se encuentra en el tercer trimestre, entonces ahí sí no podemos hacer la paroscopía porque el útero ya va a estar muy por encima del ombligo y no vamos a poder entrar con el laparoscopio, no vamos a poder ver bien porque el útero va a estar muy grande. Entonces, en este caso, pues más sencillo, esperamos a terminar el embarazo y después del parto normal o cesárea, entonces ahí operamos. Si termina la paciente en una cesárea, pues en la misma cesárea se puede operar la masa anexial y si termina en un parto normal, pues muchas veces esperamos un par de semanas y le podemos hacer una laparoscopia. Aparte de esto, por ejemplo, la típica cirugía de un cáncer de ovario generalmente incluye muchas cosas, que incluyen la histerectomía, que sería la única diferencia en la embarazada, en donde nosotros haríamos todo lo mismo, ometectomía, biopsias peritoneales, haríamos linfadenectomía, todo eso lo podemos hacer, pero conservamos el útero, no le hacemos la histerectomía. Y todo lo que es quimioterapia y radioterapia también lo podemos hacer, pero esperamos más adelante cuando ya sea el momento óptimo. Nació el bebé, le podemos dar quimioterapia y radioterapia sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a tocar el cáncer de mama, que es el último cáncer que vamos a tocar, y en esto sí es un poquito más común y va a estar siendo cada vez más común. ¿Por qué va a ser cada vez más común? Porque cada vez más las pacientes, al menos como yo les comenté en la clase anterior, al menos las que yo veo, la mayoría, porcentaje, yo no veo pacientes embarazadas menores de 20 años. Y entre 20 y 25 años veo muy pocas. La gran mayoría llegan embarazadas después de los 30 años. Son pacientes que esperan a terminar sus carreras, esperan a tener un pocotón de plata y en ese momento entonces es que y comienzan a intentar embarazos. Entonces muchas llegan después de los 35 años, que es una edad en donde ya aumenta el riesgo por edad de tener cáncer de mama y más si tienen algún tipo de asociación genética para esto. Solo el 0,2 al 3% de todos los cánceres de mama están asociados a embarazo. La mayoría obviamente ocurre fuera de un embarazo porque son mayores de 40 años. Pero de los diagnosticados en la edad de los 30, el 10 a 20% se hacen durante el embarazo o el primer año posparto. O sea que las diagnosticamos muchas veces en el embarazo. ¿Por qué? Porque ahí es donde palpamos más las mamas y muchas veces en el crecimiento de la mama también les crecen las mismas masas.
Importante, por ejemplo, que todos los nódulos mamarios que nosotros encontremos deben ser investigados. Debe ser investigado no significa que hay que sacarlo. Investigado significa que tenemos que hacer al menos un ultrasonido. Y un ultrasonido no afecta en nada el embarazo, o sea que lo podemos hacer sin ningún problema durante el embarazo. Muchas veces existe algo que se llama el milk rejection sign, que es que cuando el bebé está dando pecho, muchas veces él toma de una mama y de la otra no quiere. Muchas veces, cuando le palpamos esa mama, le encontramos ciertas masas. Cuidado, que muchas veces los bebés no rechazan las mamas con cáncer de mama. Es muy interesante esto, no se sabe específicamente por qué ocurre, pero sabemos que eso sí ocurre. Los cambios fisiológicos del embarazo muchas veces pueden dificultar la palpación de las masas sospechosas porque obviamente se hacen más grandes. Y en la lactancia es peor todavía, las mamas se hacen mucho más grandes. Así que si no la palpaste durante el embarazo, durante la lactancia se va a hacer mucho más difícil. Ese es todo el diagnóstico diferencial de todas las masas que pueden haber. No todas van a ser cáncer de mama, puede haber enfermedad fibroquística, quiste de leche, abscesos mamarios, lipomas, amartomas, linfomas, algo que se llama tumor filodes, que es enorme, gigantesco. Y los sarcomas que tienen que ver principalmente con el músculo, no necesariamente con la misma glándula mamaria. La mamografía es segura durante el embarazo, en algunas pacientes se puede hacer, pero realmente no tiene mucho interés hacerlo durante el embarazo, porque la sensibilidad es muy baja. Generalmente hacemos un ultrasonido que es mucho más seguro, es bien efectivo para diagnosticar y evaluar bien lo que es una masa, porque si le vamos a hacer un estudio, no es porque la paciente quiera hacerse, ay, es que se me acordé que tengo que hacerme la mamografía en octubre y resulta que tengo 5 meses de embarazo. No, sino que realmente nosotros le hacemos un estudio porque encontramos una masa. Entonces, si encontramos una masa, ya no tiene necesidad de hacerse una mamografía. La mamografía es una técnica que se hace de diagnóstico de imagen para poder encontrar lesiones que nosotros no hemos palpado ni hemos visto. No la paciente no las palpa. Por eso la mamografía es una técnica para poder hacer prevención. El ultrasonido, cuando le encontramos una masa, le hacemos un ultrasonido para poder ver la masa y así podemos determinar si tiene o no tiene algo parecido según la imagen de que puede llegar a ser o no un cáncer. Y eso los radiólogos lo van a clasificar, eso no le voy a hablar ahora, pero que BIRAT 0, 1, 2, 3, 4. Si sospechamos que es un cáncer de mama, entonces se hace una biopsia, ¿sí? Entonces se hace una biopsia que tiene un 90-95% de sensibilidad, no hay ningún problema con hacer una biopsia, menos, sino, si podemos hacer biopsia de cuello del útero, pues con más razón podemos hacer una biopsia de mamas durante el embarazo. Obviamente eso no va a afectar en nada y no va a producir ningún tipo de problema en el bebé. En el embarazo, los cánceres de mama se pueden presentar en estadios más avanzados y esto muchas veces tiene que ver con retraso en el diagnóstico, pero también tiene que ver obviamente con el exceso de estrógenos cuando son generalmente, tienen que ver con receptores de estrógeno. Es muy importante completar todos los estudios, se puede hacer radiografía, se puede hacer todo eso durante el embarazo. Hay ciertos estudios que no se pueden hacer, pero hay otros que sí. Siempre hay que investigar pulmones, hígado, huesos, etcétera, para poder hacer un buen estudiaje. Para poder que ustedes estén claritos en esto, si nosotros tenemos primer trimestre, estamos hablando de las pacientes embarazadas que le encontramos el cáncer, se lo palpamos como a las 6, 7 semanas, le hicimos la biopsia y a las 10 semanas ya le diagnosticamos que es un cáncer de mama. La paciente obviamente va a caer en un estrés gigantesco. En este caso, ¿qué es lo que debemos hacer? 10 semanas, estamos hablando de primer trimestre, un bebé que apenas es un embrioncito que está en crecimiento. 10 semanas. Nosotros tenemos que determinar si es una masa operable o no operable. Eso no lo hacemos nosotros, eso lo hacen los cirujanos oncólogos o los ginecólogos oncólogos que están viendo a la paciente. Si es operable, se opera. Se hace la cirugía de mama, se saca toda la masa con todos los bordes, se sacan todos los ganglios y se hace un estadiaje adecuado. Si encontramos que no es necesario hacer más nada y que ya quedó curada con esa cirugía, pues ya, la paciente cursa su embarazo normal, cero estrés, no pasó nada. Y se le va a hacer un seguimiento posterior al parto. Si le encontramos que requiere quimioterapia, no hay ningún problema, le podemos dar quimioterapia, pero después del primer trimestre. O sea que si la paciente a las 10 semanas ya se le está haciendo la cirugía, a las 12 semanas ya estamos hablando de diagnóstico, estamos hablando del manejo y a las 13, 14 semanas ya se le puede hacer quimioterapia. Claro, sería una quimioterapia que sí exista y que, perdón, que sea adecuada para el embarazo en el segundo y tercer trimestre. No pasa absolutamente nada con esto. Y hay muchos quimioterapéuticos que se han estudiado que funcionan perfectamente bien
en los bebés en el segundo y tercer trimestre. Así que ya están aprendiendo varias preguntas de examen porque muchas veces van a pensar que quimioterapia es incompatible con el embarazo. No, depende del trimestre y depende del agente quimioterapéutico. Y posteriormente en el posparto muchas veces le damos radioterapia, que no la hacemos en el momento del embarazo, le damos radioterapia y si es necesario terapia hormonal, por ejemplo, con ciertos medicamentos que son específicamente contra receptores de estrógenos, lo damos también después del embarazo. Si la masa no es operable, esperamos al segundo trimestre, le hacemos quimioterapia y posteriormente evaluamos entonces si es operable o no. Las no operables, porque muchas veces son muy grandes, la quimioterapia achica la masa y posteriormente puede ser operada. Y eso va a mejorar entonces el pronóstico. Todo esto se puede hacer durante el embarazo sin necesidad de interrumpir el embarazo. Por eso le estaba mencionando que esto de los abortos terapéuticos para cáncer es en muy escasos casos puntuales, como le mencioné, cáncer de cuello del útero en estadios avanzados. Si la encontramos en el segundo y tercer trimestre, pues más fácil. Es operable, la operamos y le iniciamos quimioterapia porque ya está en segundo y tercer trimestre. Si no es operable, le damos quimioterapia y posteriormente entonces evaluamos la cirugía. Ahora, aquí hay una adenda muy importante cuando lo hacemos en el tercer trimestre. Si encontramos el diagnóstico, por ejemplo, a las 34 o 35 semanas, tenemos que tener mucho cuidado con la quimioterapia en el momento del parto. ¿Por qué? Porque si le damos quimioterapia, la paciente va a tomar aproximadamente 2 a 4 semanas, dependiendo del agente quimioterapéutico, para que todas sus células nuevamente regresen a lo normal. ¿Cuáles células? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Entonces, si le hacemos quimioterapia y la paciente tiene un parto una semana después de la quimioterapia y la hemoglobina quedó baja, los glóbulos blancos están bajos y las plaquetas están bajas, la paciente durante el parto va a tener sangrado postparto, puede tener mucho más riesgo de una infección y se le puede bajar la hemoglobina, requiriendo entonces transfusiones y mucho más complicaciones, inclusive pueden terminar en cuidado intensivo. Así que es muy importante entender esta parte de cuándo iniciar la quimioterapia dependiendo de la edad gestacional. Si se hace a las 26, 27, 28 semanas, no hay ningún problema. Pero si estamos cerca de las 35, 36 semanas, ahí probablemente sea mejor que nazca el bebé y después entonces iniciamos la quimioterapia. Y realmente lo que quería mencionarles aquí eran algunas cosas con respecto a considerar lo de la terminación del embarazo, quimioterapia, todos esos conceptos, como ya les dije, tienen que ser muy individualizados con cada paciente y tienen que entender que no es de primera línea interrumpir embarazos y que hay ciertos casos en que sí se puede usar quimioterapia. El otro tema que les voy a tocar, y este es mucho más rápido, es lo de cirugías y embarazo. Ahí les voy a hablar algunos conceptos que tienen que ver principalmente con cirugía general asociados a embarazo. Primeramente, que sí se realizan cirugías no obstétricas, o sea, que no tienen nada que ver con embarazo, en 1 en 635 mujeres embarazadas. O sea, cirugías que tienen que ver, por ejemplo, con apéndice, etcétera, etcétera. Las cirugías más comunes son apendicectomías y colecistectomías. Rara vez ocurren cirugías por obstrucciones intestinales y el embarazo sigue siendo, según muchos libros que ustedes pueden llegar a encontrar por ahí, como una contraindicación relativa para una cirugía laparoscópica. Pero realmente vamos a ver que no hay ningún estudio que realmente la contraindique. Vamos a hablar de apendicitis aguda y embarazo. Es la urgencia intestinal más común en la mujer. Ocurre en 1 en 2000 casos. 25% de todas las urgencias no obstétricas en el embarazo son apendicitis. O sea que, y su cuadro es más severo en el embarazo. O sea que si una paciente llega con un dolor abdominal intenso, tipo punzante, más o menos en el punto de McBurney, que es el que está mostrado en la imagen hacia la izquierda, ustedes tienen que sospechar que probablemente puede ser una apendicitis. Pero esto se complica mucho más. ¿Por qué? Porque en la imagen que ven a la derecha, mientras el útero va creciendo, él va movilizando el apéndice secal. O sea que muchas veces el dolor del apéndice no va a ser en el punto que siempre los cirujanos le enseñan, que es ese puntito específico ahí, sino que puede ser más arriba e inclusive puede ser en la espalda. Y esto aprovecho aquí para decirle, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba residente, estaba en mi segundo año de residencia y yo recuerdo que había una paciente que la hospitalizaron como una amenaza de parto
prematuro porque tenía cerca de 32 semanas y estaba con dolor fuerte y la hospitalizaron y le pusieron todo el manejo como si fuera una amenaza de parto prematuro, pero jamás se le quitó el dolor. El dolor inclusive empeoraba, empeoraba, empeoraba y cuando la evaluamos en sala realmente no me parecía que el manejo estuviera funcionando. Y a la final resultó que la paciente pedimos evaluación por cirugía sospechando que podía ser una apendicitis y terminó siendo una apendicitis. La paciente se operó y ya en el momento en que fue operada estaba ya en proceso de ruptura del apéndice. O sea que muchas veces si hubiéramos esperado un poquito más tiempo hubiera sido mucho peor y hubiéramos complicado bastante el embarazo. El mensaje es que no piensen que todos los dolores de las mujeres embarazadas son amenaza de parto prematuro o amenaza de aborto. Puede ser cualquier otra causa, incluyendo colecistitis, apendicitis, pielonefritis y muchas otras infecciones o problemas quirúrgicos que puede llegar a tener la paciente. Los síntomas y signos son muy difíciles en el embarazo porque muchas veces van a venir con náuseas, vómitos, y eso a la final es como si fueran síntomas normales de todas las mujeres en el primer trimestre del embarazo. Leucocitosis, oitis, todo eso puede estar afectando también. Métodos diagnósticos, importante, la clínica hay que sospecharla, alta sospecha, el ultrasonido para descartar otras patologías y lo que es la resonancia magnética, que tiene una alta especificidad, pero muchas veces no la necesitamos. Con el ultrasonido muchas veces es más que suficiente y obviamente sumado a la clínica. En complicaciones, el diagnóstico se retarda significativamente en el embarazo y eso es por lo que yo les había mencionado. La perforación y peritonitis lastimosamente trae un 50% de parto prematuro y un 20 a 30% de muerte fetal. O sea que el momento que ocurre una perforación de un apéndice, pues ya sabemos que es muy probable que el feto va a nacer prematuramente o puede fallecer. Es una catástrofe realmente en el punto de vista obstétrico el hecho de que la paciente no lleguemos al diagnóstico y hayamos esperado a que ocurra una perforación. La colecistitis aguda del embarazo es la segunda urgencia intestinal más común en la mujer. El embarazo aumenta el riesgo de patología biliar por varias cosas. Primero, compresión del conducto biliar, atonía de la vesícula biliar y la misma progesterona, que está muy elevada, hace que la vesícula biliar sea como más perezosa y por eso se queda mucho más sedimento y hay mucho más litiasis. 12% de las hospitalizaciones del embarazo son por algún tipo de patología biliar. Se hospitalizan bastante en el primero, segundo, inclusive en el tercer trimestre. 50% puede ser por cólico biliar, 25% por colecistitis aguda y 25% por otras causas. El problema aquí es la pancreatitis y eso es cuando se tapa, por ejemplo, no solamente hay un proceso de colecistitis, sino cuando se tapa el colédoco y entonces ocurre con pancreatitis. 30% va a requerir cirugías y igualito que el apéndice, cuando ocurre, por ejemplo, una pancreatitis, por complicación, por ejemplo, es muy diferente lo que es la mortalidad fetal. Una colecistitis, 5% mueren, una pancreatitis, el 60% de los bebés pueden fallecer. Es un desastre. Los síntomas también son inespecíficos, la misma cosa, náuseas, vómitos, cierto tipo de dolores, pero aquí hay que meterse un poquito más en la parte por ejemplo, de buscar todos esos signos que nos enseñaban en séptimo semestre, no sé si todavía será el séptimo semestre, signo de Murphy, que si el dolor del cuadrante superior derecho, y también el ultrasonido obviamente tiene una alta sensibilidad en estos casos. Pacientes con colecistitis, el manejo médico muchas veces puede aliviar cuando es algo muy leve, que no requiere cirugía, le damos seguimiento, ultrasonidos periódicos, la siguen los cirujanos, y muchas veces ellos deciden si es necesario hacer algún tipo de cirugía en posparto. Cuando el manejo médico no funciona o vemos que es un caso más severo, muchas veces le hacemos una cirugía, igualita a cirugía laparoscópica, la hacen los cirujanos y sabemos que si está en el primer, segundo trimestre se puede hacer sin ningún problema, pero en el tercer trimestre pues ya ahí es mucho más complicado y muchas veces tenemos que esperar a interrumpir el embarazo. Y la cirugía laparoscópica, como le había mencionado, no hay ningún problema con hacerla durante el embarazo. El momento ideal es antes del tercer trimestre, primero y segundo trimestre, y obviamente tenemos que tener todo el equipo especializado para poder hacer una cirugía laparoscópica. Este es un estudio del 2010, no he tenido que cambiar mucho sobre estudios más nuevos, porque realmente todos han mostrado lo mismo. No importa, por ejemplo, si se hace una cirugía laparoscópica, no tiene más complicaciones.
Inclusive en algunos estudios hay más complicaciones en las cirugías abiertas que en las cirugías laparoscópicas. Así que no hay ningún problema con este tipo de cirugías. Y en general esto es lo que les traía para el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Todo quedó claro? Doctor. Sí, Eso es doctor. todo. Parece que no hay dudas, doctor. Perfecto. Entonces, listo. Nos vemos entonces. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Gracias. doctor. Nos vemos, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.